Volver a conducir tras un ictus, un accidente cerebrovascular. Es un tema bastante caliente esto de volver a conducir el carro y me gustaría abordarlo con ustedes, siendo que también hace unos días se ha discutido durante una de nuestras reuniones con los pacientes. Nos encontramos 2 veces al mes para discutir no solo de aspectos relacionados a los ejercicios, sino también de estos aspectos relacionados a la vida diaria. Y ha sido una discusión bastante interesante porque han participado personas, pacientes, y han compartido su propia experiencia, el impacto en su vida. Pacientes que estaban en el proceso burocrático de tareas para volver a obtener el carnet para manejar el carro. Y otros pacientes que miraban un poco asombrados porque no pensaban posible de volver a guiar el carro. Y muchos otros pacientes que quizás esperaban volver a las capacidades anteriores del ictus para conducir el carro en toda normalidad. Sabemos que lamentablemente un accidente cerebrovascular destroza muchos aspectos de nuestra vida, también esta capacidad de ser independientes y autónomos a la guía de nuestro carro. En este vídeo no puedo abordar desde el punto de vista técnico qué se debe hacer exactamente para volver a obtener el carnet de guía, porque esto no es mi trabajo. Lo que le pido a ustedes también es de comentar su propia experiencia, así que se puede enriquecer también esta argumentación. Si conocen a alguien en la red que le da confianza, que tiene conocimiento de esos aspectos burocráticos y de cómo se debe modificar el carro, lo mencionan en los comentarios, así que nosotros nos pongamos en contacto y quizás hacemos una live, un vídeo junto. Aquí yo quiero compartir el impacto a la experiencia de mis pacientes, pero también mi pensamiento sobre el hecho de volver a manejar el carro. En la ocasión de este vídeo yo quiero compartir con todos ustedes las experiencias de mis pacientes y además cuál es mi pensamiento sobre el hecho de volver a conducir tras un ictus. Y vamos directamente con esto. ¿Cuándo es que es importante o correcto volver a conducir el carro tras una lesión cerebral? Para mí, siempre. Y le digo el por qué, porque la rehabilitación siempre está dirigida a ayudar al paciente a retomar su propia independencia, autonomía. Y lo sabemos todos que manejar el carro, conducir, ser independiente en moverse es algo de fundamental para la independencia de una persona, pero también para la autoestima. Pero para mí, que soy profesional de la rehabilitación y de la recuperación, el valor de volver a conducir se va un poco más allá. Es un valor estrictamente técnico, porque siempre lo digo, no se puede volver a retomar todas las actividades de la vida anterior del ictus haciendo experiencias limitadas en nuestra casa. Debemos lanzarnos un poco más allá con actividades que son más difíciles, que pueden despertar automatismos, recuerdos y también toda la agilidad mental para solucionar todos los problemas que se construyen durante una actividad nueva. El cerebro es una esponja, debemos alimentarlo con estas experiencias. Es claro que hay limitaciones con la ley, limitaciones con los elementos clínicos del paciente y también limitaciones económicas porque luego le explico que hay modificaciones que hacer al carro muchas veces. Empezamos con la ley. Lamentablemente hay situaciones clínicas que no son compatibles con el conducir. La primera es la presencia de crisis epilépticas. Lamento decirlo, pero quien sufre de crisis epilépticas no puede volver a conducir. Es un riesgo para la propia vida y también para la comunidad sufrir una crisis epiléptica durante la conducción. Al igual, hay medicamentos que no son compatibles con la conducción. Medicamentos que alteran la capacidad de juicio y la capacidad cognitiva del paciente. De esto se encarga la comisión médica. El paciente, para volver a obtener su propio carnet de guía, debe hacer una visita con una comisión médica que evalúa toda la condición clínica, pero también la capacidad del paciente, sobre todo con respecto del campo visual, el del tiempo de reacción. Es cierto que no debemos tener una limitación del campo visual porque esto es un riesgo y también se debe medir cuál es la velocidad de reacción ante estímulos. Estas son limitaciones importantes. Pero hay también muchos casos de pacientes que tienen una gravísima parálisis a una mitad del cuerpo a pesar de la lesión cerebral, ni un movimiento de uno de estos dos lados del cuerpo. También en estos casos es posible volver a conducir el carro y de esto yo estoy contento.
cuando no hay las limitaciones clínicas que le he mencionado anteriormente, tanto relacionadas a crisis epilépticas, al campo visual y al tiempo de reacción. Estos pacientes, luego de la visita con la comisión médica, pueden obtener la posibilidad de volver a tener su propio carnet, un carnet especial, o sea, que requiere adaptaciones al carro. Estas adaptaciones pueden requerir un carro automático y también la necesidad de instalar un mando al volante que permite de girar libremente con una sola mano, pero también de tener todos los comandos en un único sitio. Hay muchos otros aspectos específicos por cada disabilidad, pero como le dije, quiero que de esto hable un técnico del área. Muchas veces me pasa que hay pacientes que no tienen una gravísima disabilidad, que han tenido una buenísima recuperación hasta llegar a tener buenos movimientos del miembro superior, agarrar y manipular objetos, pero no suficiente para pensar de manejar el carro naturalmente como antes de la lesión. Estos pacientes generalmente quieren esperar llegar a esta condición de naturaleza de movimientos para manejar el carro como antes. Cuando falta verdaderamente poco, yo comparto esta idea y también es correcto desde el punto de vista de la rehabilitación gestionar los ejercicios para ayudar al paciente a retomar esta habilidad de la vida. Pero hay otros pacientes que no son totalmente paralizados en un lado del cuerpo, tienen unos movimientos pero bastante lejos de lo que son necesarios para conducir el carro. Estos pacientes quizá tal vez quieren esperar. Lamentablemente esta espera puede tomar 2-3 años y también el resultado puede ser incierto porque hay muchas variables que debemos gestionar en el proceso de rehabilitación. La cantidad, la calidad, el compromiso del paciente. Entonces, en estos casos, yo sugiero al paciente trabajar fuerte para obtener esta mejor recuperación que los dos requerimos. Si hay las posibilidades económicas, sí de empezar este proceso de obtener el carnet especial, porque es algo que puede empujar el proceso de rehabilitación. Lamentablemente es un gasto porque adaptar el carro es algo que no es económico. Cambio automático, la centralina, el mando en el volante, todas esas adaptaciones, las visitas, entonces es un gasto. Todos los países son diferentes y hay unos países que ayudan más a los ciudadanos reduciendo las taxas o ayudándolo económicamente propio para volver a conducir y otros países que ayudan un poco menos, pero de toda forma siempre es un gasto. Entonces, para mí es siempre una buena idea volver a conducir, desde el punto de vista personal, emocional y también para empujar la rehabilitación. Siempre si hay, pero las condiciones decididas por la comisión médica de habilidad a volver a tener un carnet también especial. No debería ser un gran problema y esperar un resultado que se debe trabajar y luchar para obtenerlo. En el mientras vamos, si hay las posibilidades también económicas. Debemos también decir que en muchos países, por ejemplo en Italia pasa, aunque si no pasa todas las veces, cuando tú sufres un accidente cerebrovascular y te internan en un hospital, hay una señalación automática a la motorización, entonces ya ellos saben que para volver a manejar necesitas de irte a una visita médica. Pero ya sé que en muchos países esto no pasa y muchos pacientes con gravísimas dificultades se encuentran con un carnet que tiene valididad por muchos años. Entonces ahí yo le quiero de ser muy responsables y irse en una comisión médica para hacer una evaluación para su propia seguridad y para la seguridad de toda la comunidad. Espero que este video le haya sido de ayuda y sobre todo quizás los comentarios de todos los pacientes que comparten su propia experiencia. Y además le vuelvo a repetir que si conocen a alguien en la red que le da confianza y que es muy profesional en este sector, que lo mencionen y lo pongan en contacto con nosotros y creamos un vídeo más específico sobre todos los pasos burocráticos para reobtener el carnet para conducir el carro.